Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Zamora y nos vemos nuevamente en Influencer de Dios. Hoy, otra vez, a mi diestra se encuentra el Padre Antonio y a mi derecha tenemos hoy un nuevo invitado. Contamos con la presencia de David Olaya, un gusto conocerte, es estudiante de Derecho, entonces me gustaría que te presentaras un poco y nos contaras un poco de tu historia. Me presento bien, mi nombre es David Olaya, tengo 24 años, como bien decía, estudio Derecho, estoy en 10º semestre y también estudio Ciencia Política, estoy en 7º semestre de la misma. Vamos a iniciar cómo fueron mis primeros inicios dentro de la religión. Pues cuando yo nací fue un parto muy difícil en verdad, mi madre casi se va, pues nazco con un soplo. Ahí se acerca un tío por parte de papá que es pastor, es un pastor pero del movimiento pentecostal. Nos comenzó a predicar la palabra de Dios, comenzamos a asistir a la iglesia. Dios obró y al mes ya no tenía ningún soplo. Igualmente hoy era muy pequeño para entender lo que estaba sucediendo y también entender la división del protestantismo y toda su rama, ¿no? Yo iba a la iglesia pensando que era la iglesia. Fui creciendo, la familia se fue secularizando, por decirlo de una manera. Obviamente siempre hemos creído en Dios, pero dejamos de asistir muchas veces a la congregación. Así duré gran parte de mi vida. Obviamente llegó una etapa de rebelde adolescente. Ahí conocí ideologías, vamos a decirlo claro, de izquierdas, que terminan siendo materialistas y por ende terminan siendo diciéndole que a la religión es el opio del pueblo, por ejemplo. Comenzó a rozar con el ateísmo, pero habían cosas que no me terminaban de cerrar. Por ejemplo, y fue un gran pilar para mí el tema del movimiento pro vida y pro muerte. Ahí, obviamente, entendiendo conceptos como que desde el inicio de la concepción hay vida, no podía estar a favor de la muerte. Veo que no era una decisión. Pero me faltaba cerrar el conjunto de ideas, porque, bueno, si estoy hablando de un orden moral, ese orden moral no podría ser subjetivo. La decisión que tomara cualquiera, pues está bien dentro de su subjetividad. Entonces me faltaba un ancla. Y ahí comenzó mi camino otra vez a buscar a Dios. Llegó la cuarentena y aproveché mucho tiempo para leer, para estudiar. Pues normalmente soy alguien muy introvertido, pues con cuarentena aún más me encerré y comencé a leer algunas posturas. También encontré muchos apologetas. De entre esos, no sé, Rincón Apologético, por ejemplo, Anturbina, que me dieron a comenzar a dar pautas de darme la respuesta de que si hay un Dios, de que debe haber un ser, un primer motor. Y ese primer motor tiene que ser personal, porque debe haber una voluntad. Entender que aquí no estamos como nos dice la ciencia, o un pequeño sector de la ciencia, porque decir que la ciencia está en contra de Dios termina siendo mentira, y los grandes científicos de hoy en día también son creyentes, ¿no? Pero ese pequeño sector que nos ha intentado meter por los ojos nos dice que estamos aquí por casualidad, un cúmulo de casualidades. Y no sé, sonará loco, pues yo veo un carro en la calle y no creo que llegue un tornado y lo haya armado con su motor, sus ruedas. Y ver al ser humano, digamos el ojo, que es mucho más complejo que un automóvil, no puedo creer que sea efecto del azar. Ahí llegó otra pregunta muy grande, ¿no? Bueno, hay un Dios, ¿cuál es el Dios verdadero? Comencé a preguntarme eso, obviamente pues con la cultura que traía atrás, siempre creí en el Dios de Abraham, pero igualmente lo estudié mucho, porque no sé, un Poseidón, ¿no? Y ahí podemos ver la esencia, ¿no? Dios debe ser un ser en puro acto y no en potencia. Entonces el único Dios que cumple eso es el Dios cristiano. Y muchas dudas se fueron saliendo así. Y listo, el cristianismo es la religión verdadera. Y ahí se me abrió el espectro de que no tenía antes, el cristianismo. Yo venía del pentecostalismo, pues yo no sabía que eso era pentecostalismo, ¿sí? Salgo de cuarentena y comienzo a asistir a una iglesia que era de un profesor.
un profesor de historia, y pues a mí se me hacía que era una persona, o es una persona muy inteligente. Entonces dije, bueno, si mi camino a acercarme a Dios está siendo a través no tanto de momentos espirituales, sino más a través de la razón, vamos a acercarnos a este pastor. Entonces salí de ese movimiento pentecostal y terminé llegando al calvinismo, con los bautistas reformados. Ahí me di cuenta que el diálogo era muy disonante de una iglesia a otra. Comencé a investigar y vi todo ese espectro que había. Y comencé a conocer los dogmas que mantiene el protestantismo, las solas. Entre ese su pilar, la sola escritura. Comencé a estudiar la sola escritura y se cae a pedazos, porque es imposible pensar en un Dios de amor que nos dé un libro infalible sin una interpretación infalible. Sería alguien infalible estar leyendo un libro infalible. Entonces solo creer que todo está en la escritura, no, faltan pilares, como la tradición, por ejemplo, o como con la autoridad papal a través de sus concilios, para darnos el camino para entender que ellos son infalibles, porque está el Espíritu Santo guiando la iglesia. Y no solo un pastor que, con todo el respeto si ven protestantes, pero es una realidad que el día de mañana quiere abrir una iglesia, la abre, y muchas de esas iglesias salen del rompimiento de la misma iglesia. Entonces ni siquiera está el principio de que sean uno como tú y yo somos uno, ¿no? Eso es un poco de mi camino por la religión. Entonces, pues ya teniendo eso presente, existe un antes de Cristo y un después de Cristo también en tu vida, así como lo hay a través de la historia hace muchos años y la crucifixión, y hubo un antes de él y un después de él, en tu vida también lo está. Citas muchos autores, que es aquí donde yo digo, padre, ¿usted qué piensa? Me llama la atención que es un acercamiento a la fe, desde la razón. Papa Juan Pablo II escribió una carta encíclica, la Fides Ratio, que habla sobre la formación sacerdotal. Y él dice en los primeros numerales, la fe y la razón son las dos alas por las cuales se eleva el espíritu humano hacia la contemplación de la verdad, más o menos parafraseándolo así. Si alguno escucha esto y dice, padre, no es así, estoy acordándome de cosas, porque no soy una bibliotecandante, pero dice eso, ¿sí? Pero la razón fue el vehículo para que llegara a la fe. Me parece interesante todo el recorrido, ¿sí? Y irse haciendo preguntas muy filosóficamente hablando, ¿sí? Bueno, no hay ¿quién creó esto? ¿Quién creó lo más perfecto? Bueno, hay un Dios, pero ¿cuál Dios? Sí, el Dios cristiano, pero bueno, es que el cristianismo es un espectro muy amplio, ¿sí? ¿Cuál cristianismo? Pues no el protestante, sino el de toda la vida, el del Papa, el de la tradición, el de los sínodos, el de la escritura, el de la apostolicidad, y es un camino que se sigue recorriendo, ¿sí? Yo lo escuchaba y yo decía si había estudiado o no teología, pero me respondí a mí mismo, claro, toda la pandemia va a leer teología. y eso llama mucho la atención. Yo puedo decir que si bien mi camino no es similar, mi fe más o menos va por esa línea, ¿sí? Yo no me hacía preguntas, sino que yo iba descubriendo al Dios cristiano a medida que iba leyendo, sin preguntarme, sino en el asombro de la lectura, ¿sí? Iba leyendo y yo iba descubriendo, bueno, ¿cómo puede ser posible que a mí en mi infancia me hayan dicho que Dios es un Dios que castiga, que cada vez que Dios está bravo truena, ¿sí? Pero yo aquí veo que es un Dios de amor, que está siempre dispuesto al perdón, que está abierto, y eso es un descubrimiento que uno va haciendo personalmente, y es interesante y llama la atención. Bueno, me gustaría escuchar un poquito de pronto cómo ha sido tu entorno familiar. Tú dices que vienes de un ambiente totalmente apartado del cristianismo, del catolicismo. ¿Cómo ha recibido tu familia este acercamiento tuyo a Dios por medio del catolicismo? Pues, gloria a Dios, ha sido un camino relativamente sencillo, porque pues como bien nombrada, pues mi abuelo
familia sea evangélica, está muy secularizada. Entonces, nuevamente, perdón, pero desde el pentecostalismo normalmente se ataca mucho a la religión católica, ¿no? Ya escuchamos que no, los besayesos, por ejemplo, o la ramera de Babilonia, y eso es lo que normalmente unos le inculcan desde el pentecostalismo hacia la religión católica, hacia la iglesia. Pero fue fácil de una manera porque mis padres saben que pues una decisión así no la van a tomar del día a la mañana, ¿no? De la noche a la mañana. También pues vieron que estaba también intentar acercándome a, digamos, a otros movimientos reformados como fue el bautista. Entonces sabían que este camino que duró 3 años, sí, fue paulatino, no fue que mañana ya tomé la decisión. Ellos también veían que a veces les planteaba dudas, y en esas dudas ellos también quedaban pensando, ¿sí? Entonces veían que estaba tomando una decisión sobre bases, no por un movimiento rebelde que hoy me quiere ser católico, por ejemplo, ¿no? Pero sí, obviamente, con esos inputs que ellos recibían dentro del pentecostalismo, sí hubo un momento como de rechazo, ¿sí? Porque los católicos, por ejemplo, cuando me iba a bautizar mi mamá, yo no me voy a acercar de un padre a la iglesia, ¿no? Toca que se vaya a bautizar usted solo, por ejemplo. Pero bueno, al final se decidió y fue. Y el padre la hizo llorar y le tocó el corazón. El padre Oscar, que hoy está en Roma, fue también muy importante para mí. Pues yo llegué con muchas dudas, porque igualmente tengo esa cultura pentecostal, entonces acercarme a una iglesia y decir, Dios, aquí estoy, y si es tu voluntad, pues voy a quedarme aquí. Y ver ese amor del Padre que dijo, venga los miércoles y seguimos hablando de dudas, porque aunque yo ya había entendido la autoridad de la iglesia, y que si la iglesia lo dice, es sí, igualmente hay temas que a uno le cuesta. Por ejemplo, uno como protestante le costaba el tema de la intercesión de los santos, y sobre todo Teotocos. Pensar que María es madre de Dios, eso para un protestante es casi una blasfemia. Te decía, era como un tema que intelectualmente ya lo había entendido, lo había aceptado, pero no siempre va a ser algo intelectual, viene también del corazón, ¿sí? Entonces ver que el Padre con tanta paciencia me ayudó a dar esos pasos. Entonces en general pues sí fue una transición fácil, pero igualmente siempre con sus piedritas. Que igual, no sé, yo digo que a veces, empezando a hablar contigo de este tema, va a sonar curioso, pero como de tu transición de tu anterior fe a tu nueva fe, uno como laico, como creyente, en este momento yo estoy impactada, porque yo digo, juepucha, uno que nació en el cristianismo, en el catolicismo, muchas veces desconoce cosas de su propia fe. Tú que venías de una fe totalmente aparte, ajena, de pronto con muchas cosas diferentes al catolicismo, sabe más de lo que de pronto yo, que llevo ya pues católica por convicción o por tradición, independientemente siempre he sido católica, pero tú tienes mucho más conocimiento y has abarcado más la fe que los mismos católicos. Que hay un argumento que me parece muy importante, es cuando tú dices que la mayoría, así como dijo David, disculpen, pero la mayoría de las iglesias separadas o mal llamadas de garaje salen de católicos que pronto no llegan a hacerse esas mismas preguntas o cuestionamientos de manera sabia o prudente, o no dan con muy buenas personas, porque pues padre, hay que dejarnos de cosas, y hay sacerdotes que a veces alejan a la gente de la fe. Yo agradezco mucho que de pronto David dio con una muy buena persona que tuvo la paciencia de explicarle, porque yo creo que la cosa hubiera sido otra, donde le hubieran dicho como, no, yo no tengo ahorita tiempo para preguntas, o no, vaya de pronto a tal iglesia que le pueden dar información. De pronto
pudo haber llegado también a este mismo punto de haber cumplido sus sacramentos, pero también hay piedritas en el mismo catolicismo donde hay padres que alejan a gente de la fe, de pronto sin quererlo, ¿no? De pronto en su parte humana. No, y pues también los encontré, que pues intenté evitar eso, ¿no? Pero digamos, un día yo me acerqué a una iglesia y estaba una señora, yo le pregunté, quiero dar mis primeros pasos. Y me dijo, ¿qué es? Y hablamos con el sacerdote después de misa. Y yo pues emocionado y nervioso al mismo tiempo. Y hablamos con el padre y su respuesta después fue, siga viniendo. Y, o sea, como que no me dio ese input de, venga, hacemos esto, métase a esta clase, no sé, catequesis, vamos a mirar si en verdad quiere, sino como, siga viniendo. Y dije, bueno, lo intenté otra vez, estábamos en una misa de aniversario de un familiar y me acerqué al padre, estaba con mi pareja en ese momento y le dije, le expresé lo mismo y me dijo, anote mi número y me llama el viernes lo llamé, le escribí y en el momento de ahora todavía no me contesta y pasaron 2 años, ¿sí? Entonces uno se pregunta cuánta gente de pronto no quiso dar ese paso y encontró como que no ese apoyo, entonces dice, ya, dejémoslo así. Porque así también puede trabajar el enemigo como de atrancar esa voluntad de querer de conversión, ¿no? Y lo que tú hablabas de que de pronto alguien nuevo dentro de la iglesia sepa más, y eso es mucho lo que yo le pedía al padre. Padre, si usted llega a ver esto desde Roma, lo sabe. Yo le decía, ¿cuántos mártires no dieron su vida para darnos esta tradición, para sostenerla? Y hoy en un aula universitaria que nos digan, no, es que la Inquisición, no, es que la conquista, y uno como católico no sabe la defender, sino simplemente agache la cabeza, porque no estudió su historia, por ejemplo. Entonces eso da tristeza, porque cuánta gente no murió feliz para poder mantener esta tradición y nosotros la estamos dejando desperdiciar. Háblenos. Yo sí estoy... Yo estaba pensando, yo creo que esto ya hace parte, yo estaba pensando en lo siguiente: uno nunca puedes conocer las dos caras de la moneda. La Iglesia Santa, pues por su origen, en Dios, en Jesucristo, ¿sí? Y por eso los mártires entregan su vida, dan testimonio de la verdad que es Jesucristo. Yo lo dije el domingo en la homilía. No me interesa, en la homilía no, lo dije en la catequesis de la misa, que hablábamos del 8º mandamiento, no decir falso testimonio ni mentir. Y yo decía, es que la verdad misma es Dios, y cuando uno va en contra de la verdad, uno está, o sea, con la mentira, uno está fallándole, como dicen ustedes, a Dios. Porque la semana pasada celebrábamos el martirio de San Ignacio de Antioquía, y uno piensa en lo que dice David, ¿sí? Eran hombres y mujeres que morían felices por esa verdad, ¿sí? Ignacio de Antioquía decía, no me vayan a dejar que aun cuando yo me esté arrepintiendo, ¿sí? Y ya no me quiera morir, no me hagan caso, porque mi deseo ahorita es morir por esta verdad, por Jesucristo. Y es bello leer el martirio de San Ignacio de Antioquía, porque es alguien que está convencido de su fe, ¿sí? Y es triste hoy, y me voy a atrever a decir algo que tal vez va a sonar rarísimo, ver mártires así en nuestro contexto, porque pues uno conoce hoy en día mártires en zonas de misión, conocemos mártires actuales. Pues el más reciente y el más famoso del que tengo memoria es Oscar Romero, que murió por la verdad, ¿sí? Y es santo. Pero sí hace falta eso, primero por la formación, ¿sí? Mi trabajo de grado era pensando siempre en la formación permanente del creyente. Esto va a sonar raro y yo lo digo con todo cariño y con todo respeto, pero nuestras catequesis, y lo decía Laura, se han quedado en lo sacramental. Preparamos para los sacramentos, pero lo que sigue, que van a haber personas que van a ser, como dice Pedro en su carta, que van a ser cuestionadas sobre su esperanza.
Y Pedro dice, no, den razón de su esperanza, ¿sí? Pero hay gente que no sabe cómo dar razón de su esperanza, ¿sí? Y la importancia de primero de que vayamos más allá, ¿sí? De lo que nos dan en catequesis, que busquemos, que nos ayuden a nosotros los sacerdotes a tomar la iniciativa, ¿sí? Pídanos, que yo creo que somos muchos los que estamos dispuestos a hablar de estas cosas, de lo que aprendimos en el seminario, de lo que nosotros mismos vivimos en la fe, ¿sí? Porque no basta, aunque sea muy rico y muy valioso, la homilía los domingos o entre semana. Hace falta profundizar un poquitico más. Claro, seguir viniendo, y está muy bien. Yo pensaba en el Padre y decía, claro, es en el compartir, en la vivencia cristiana, como se logra crecer en la fe, pero sí hizo falta el acompañamiento. Menos mal no dijo el nombre del Padre, porque Dios santico, nos metemos en camisas de 12 varas. Pero sí, yo creo que va más allá, y ese era tal vez el deseo de muchos de los de la primera comunidad cristiana. Yo leo esto con todo cariño y con todo respeto, quien lo escuche y me puede decir, no, pero es que sí existen iniciativas, sí existen de todo, y pues yo estoy abierto a escucharlas, pero yo a veces pienso que más que una formación para tal cosa, ¿sí? Debería ser una iniciativa para continuar el camino del crecimiento en la fe, ¿sí? Un creyente que quiera decir, bueno, yo quiero saber qué pasó en la historia de la iglesia en la época de la Inquisición, por qué existió la Inquisición, y podernos sentar una semana y hablar en torno a eso, y entender que la Inquisición no como la pintan lo vamos a decir así, los enemigos en la fe, sino que es una cosa totalmente distinta, ¿sí? Que hay que leerlo en el contexto, que hay que comprender la época en la que se vivía eso. Creo que es eso, y la muestra para ello de que sí se puede es que a veces hay que tomar el libro, ¿sí? Y David toma el libro, lee, comprende lo que no sabe y no comprende, pregunta. Ese es el que quiere dar razón de su esperanza. No, como nos decía el padre Antonio, es más que prepararnos para algo puntual. Digamos, por ejemplo, tengo conocimiento que hace ya aproximadamente más o menos 2 meses, tanteando mal, tú realizaste tus sacramentos, iniciaste tu formación, te bautizaste, hiciste tu sacramento eucarístico, hiciste la confirmación. ¿Cómo ha sido tu proceso desde esa primera instancia de realizar un sacramento a lo que dice el padre, la formación permanente? O sea, yo considero que tú has leído muchísimo, y cómo haces de pronto porque hablar del tema no es fácil, o sea, lo vemos como lo decías tú en los mártires, en los apóstoles, llegar con el mensaje de Cristo es muy complicado, excesivamente complicado, y más en estos tiempos. ¿Tú cómo has hecho para seguir en ese proceso de fe? No tener de pronto esa tibieza, porque suele pasar, en cualquier momento puede que tú ya la hayas tenido, incluso en el momento antes de o ahorita. ¿Cómo has hecho para seguir en esa formación y tratar de llevar el mensaje en los entornos donde estás? Bueno, primero pues es el testimonio, ¿no? Con el testimonio uno acerca a las personas, y con ese cambio la gente también le da curiosidad y comienza a preguntar, ¿no? Y cuando uno sabe que está defendiendo la verdad se defiende por sí sola. Entonces uno no le da pena levantar la mano y decir, profesor, está equivocado. O digamos, tenía una profesora que decía que San Agustín, Santo Tomás, que era muy machista, que no sé qué, y me dio una cita. Comencé a mirar la cita en la Suma Teológica, y normalmente nosotros vemos, y la Suma Teológica es tema, objeciones, solución. Y la profesora está no mintiendo, porque esta sí estaba ahí, pero como objeción. Y entonces claramente no era algo que se estaba sosteniendo Santo Tomás. El próximo día, próxima clase, imprimí la cita y se la pasé a los compañeros. Y les dije, sí dijo eso, pero como una objeción. Y ahí da la solución. Miren lo que de verdad pensaba Santo Tomás, por ejemplo. Y quitarse la pena, porque si uno sabe que está defendiendo la verdad, no debe haber pena para poderla defender.
Pues me identifico un poquito en cuanto a eso, ya tocando un poquito de mi testimonio. A mí me pasa algo similar en el colegio con un profesor, precisamente era el de religión, pero pues compartía otra creencia. Y a veces las clases se tornaban de tú a tú, ¿no? Y a veces es recordar su pasado para no titubear en su presente y su futuro. Yo digo que lo bonito de la fe católica es eso, el saber que hay personas que arriesgaron su vida por defender la verdad, la completa y entera verdad. Yo muchas veces me levanto en la mañana, la mayoría de las veces, y no es decir todas, me siento en la cama y tengo el altar enfrente y yo digo, Dios mío, yo estaré dispuesta a morir en la manera en que lo hicieron los tuyos por defenderte. Yo me pregunto si tú alguna vez has dicho, pucha, si llega el día, moriré por defender la verdad y sin miedo alguno. Es que morir por la verdad es morir por Cristo, y si no somos capaces de morir por Cristo, no somos capaces de morir por nada. No tendríamos un principio, no teníamos valores, y una persona sin valor, sin principios, termina siendo, como hablaban creo que en el podcast pasado, de una persona muy fluida, una filosofía muy fluida, y eso es lo que tenemos hoy, y falta Petros, ¿no? La piedra, y la piedra la encontramos en la iglesia. Entonces, cuando tenemos algo sólido que defender, estamos dispuestos a morir por ello. Claro, la solidez. Y hoy en día es podríamos decirlo casi que una utopía pensar en el martirio, porque la sociedad es muy líquida, se va acomodando a lo que le vaya ofreciendo la misma sociedad. Bauman, ¿sí? Entonces, si esta idea se acomoda a mi manera de pensar, yo la sigo, pero no me convenzo porque no es sólida. Entonces llega otra y pues me voy detrás de esa que es más atractiva. En cambio, el mensaje de Cristo hoy en día es un mensaje que ciertamente llena de vida, de esperanza, pero en una sociedad que tiene valores contrarios, es subversiva, podríamos decirlo así. Yo no sé si es adecuado el término. En un mundo donde, lo decía esta mañana en la homilía, San Pablo habla en la carta a los Efesios, Él es nuestra paz, ¿sí? ¿Y cómo podemos hablar de que Jesucristo es nuestra paz cuando tenemos una sociedad polarizada? Yo esta mañana estaba escuchando un podcast y que en sus preguntas él llega y decía, bueno, ¿qué tanto somos una sociedad polarizada? ¿Sí? Entre extremos, entre el sí y el no, entre la izquierda y la derecha, entre los comunistas y los capitalistas, entre esto y lo otro, ¿sí? Cuando dice San Pablo en la primera lectura, en Cristo se ha roto la muralla que dividía a los dos pueblos para que fueran uno solo. Ya no hay extranjeros, ni forasteros, ni hay, se me olvida siempre cómo era que decía la lectura, ya no hay judíos ni paganos, sino que todos somos miembros de un solo pueblo, porque en Cristo hemos sido uno solo, ¿sí? ¿Y cómo hablar de Jesucristo como en nuestra paz, el principio de unidad de nuestros pueblos, en medio de una sociedad dividida? Eso contradice. Cuando uno llega y sale y habla de eso y cuestiona a las personas, uno es tratado a veces de todo menos de cristiano. Me llamaba este domingo, ya que esto es un podcast muy coloquial, y cito todo lo que yo digo. Este domingo yo decía en la homilía precisamente eso. ¿Cómo vamos en un cristianismo que habla de amor, de generosidad, ¿sí? De donarse, de ser servidor, de ser esclavo de los otros, cuando el evangelio no puede ser así entre ustedes, ¿sí? El que quiera ser el primero, que sea servidor, el que quiera ser grande, que sea esclavo de los demás, ¿sí? Y yo les ponía un ejemplo. Yo les decía, de donde yo vengo, a veces uno piensa que los servicios son méritos y son grandes puestos, y yo apagué el micrófono en el templo y empecé a hablar. Basta con mirar las campañas políticas, sin ánimo de ofender ni nada de eso, ¿sí? Pero muchas de las personas que a veces siguen
las campañas políticas es porque están buscando un beneficio y no por servir realmente a la sociedad y a nuestro pueblo, ¿sí? Pero cuando uno entra, ¿sí?, con el mensaje de Jesucristo, que es todo lo contrario, a veces a uno le da miedo, ¿sí? A uno le da miedo eso, porque después dirán, no, es que el padre es petrista, no es que el padre es esto, no es que el padre es lo otro. Cuando yo le digo a la gente, es que esto es el evangelio puro y simple, maravilloso y grandioso, es Jesucristo. Cuando yo entiendo el lenguaje del amor, ¿sí?, yo no voy a atacar al otro por su manera de pensar distinta. Cuando yo entiendo el lenguaje del amor que es Jesucristo, yo me dono totalmente hasta llegar a ser capaz de entregar la vida. Pero estoy hablando muchas cosas, así como medio sueltas. No, igual todo lleva al mismo punto. La idea original de Jesús se dañó, se malinterpretó. Él vino a quitar barreras y nosotros mismos volvimos a imponerlas, ¿no? Y si fulanito de tal no piensa igual que yo, entonces yo no me hablo con fulanito de tal. Y es aquí donde venimos con este proyecto tan bonito, del cual agradezco mucho, Abed, que seas parte, dando tu testimonio, porque es bonito ver cómo, a pesar de que tu familia practica otra fe, con otras creencias muy distintas, que igual sería muy interesante, porque pues muchos no tenemos de pronto el conocimiento de cómo se practica esa fe o esa creencia de tu familia, sino que hemos nacido en el catolicismo y no conocemos otra fe. Sería interesante mirar esos puntos de vista también para entender y comprender al otro, entender al hermano, mirar cómo mira su fe, el ver que en medio de la diferencia está esa unión. Como decía en el episodio anterior, todos vamos tras el mismo objetivo, que es Jesucristo y la santidad. Entonces, me gustaría también mucho saber si cómo tienen ustedes, ahorita que lo mencionabas, esa percepción de la Virgen María en lo pentecostal y ahorita el cambio tan abrupto en el cristianismo. Bueno, en el tema pentecostal se ve más a María como una herramienta que usó Dios. Prácticamente, si fuera un vaso, lo usó y ya, es una persona más, ¿sí? Nosotros sí entendemos que hasta el propio ángel le dijo, no, caritomene, llena eres de gracia. Y ese lleno de gracia no se lo dice a nadie más en la Escritura. En la Escritura se encuentra lleno de gracia, pero no con un quejaritomene. Un quejaritomene es pasado, presente y futuro. Siempre va a estar llena de gracia de Dios. Y cómo no va a estar llena de gracia de Dios si trajo a la segunda persona de la Trinidad. Muchas veces se la ataca diciendo, no, es que entonces María no necesita un Salvador. Claro que necesita un Salvador de una forma especial, porque quien no dejó que cayera nunca en pecado. No es por obra de ella, por obra de Dios. Y si Dios la quiso reservar de esa manera, es que cumple un papel muy importante en este camino e historia de salvación. Así como podemos respetar mucho a Abraham, podemos respetar mucho a Moisés, que son parte de nuestro camino, como no respetar a la madre de la segunda persona de la Trinidad, ¿no? A la misma madre también de Dios. Es interesante eso, cuando uno piensa en María, eso uno lo comprendió en Mariología. Ella es la primera redimida, ¿sí? La primera cristiana. La primera cristiana. Y es cuando en la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, intentando comprender un poquitico más el misterio, o sea, fue la primera que participó de la... Me acomodo bien para no decir una herejía. Es decir, es la primera que resucitada por el misterio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por eso Dios la preservó de la corrupción, fue llevada en cuerpo y alma, ¿sí? Y al cielo. Yo creo que cortemos esta parte, ¿sí? la de la Asunción. Pero sí, María es la primera redimida, ¿sí? Y no solamente porque Dios los haya querido así, sino porque ella misma con su sí acogió en su corazón la palabra, el verbo de Dios, y lo meditaba profundamente,
y iba comprendiendo. No es que de buenas a primeras ella alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. No, yo ya soy la madre del Salvador y yo ya sé qué le va a pasar a mi hijo al final, entonces yo ya estoy preparado para eso. No, ya a lo largo de toda su vida meditaba, contemplaba e intentaba comprender cada momento de la vida de Jesús, ¿sí? Y eso la llevó a ser ejemplo para nosotros, no simplemente un instrumento, una herramienta, sino que ella con su sí nos muestra que sí es posible también decirle sí a Dios. Eso es importante que en la escritura está, ¿no? El que quiera ser el primero, que se haga el último. Y ella dice, y acá está la esclava del Señor. ¿Qué más posición de humildad se coloca? Que aunque haya sido elegida para ser la madre de Dios, se sigue identificando como esclava delante de la voluntad del mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo no pensar que va a ser de las primeras, no? Y claro, y en ella uno piensa en María, en el ejercicio de la libertad, ¿sí? Ella es libre de entregarse a Dios. Y pensaba yo en este fin de semana que hablaba precisamente del esclavo, del doulos en griego. El esclavo, a diferencia del siervo, el esclavo pertenece a alguien, ¿sí? Es propiedad de alguien. Y cuando María dice la esclava del Señor, es que con ese sí, con ese aquí está la esclava, está diciendo, me entrego totalmente a ti, te pertenezco, haz de mí lo que quieras. Y llegar a eso es, yo digo, un nivel muy pro de fe, de conocimiento de Dios y de amor a Dios y a su proyecto. Eso es bonito pensar en. Yo le decía eso a la gente y sonaba raro. Es que nosotros, y creo que lo dice San Pablo, ojalá no me esté equivocando, nosotros somos libres por Jesucristo, pero también esclavos, ¿sí? No tanto de la esclavitud de la ley, sino esclavos de Él, en la medida no tanto en que en el término de esclavitud como hoy lo comprendemos, sino que le pertenecemos a Dios, somos de Dios, en Él nacemos, por Él vivimos, nos movemos y existimos. Yo pienso que va por ahí, sin ánimo de equivocarme, es algo que así estoy diciendo como muy esporádicamente. Alguno dirá que está escuchando, no, eso no es tan exacto, pero bueno, es que como esto es tan informal, entonces no estamos citando así tajantemente a los apóstoles. Y ver cómo que el Antiguo Testamento está oculto en el Nuevo, ¿no? Y el Nuevo es la revelación del Antiguo, y ver que María es el arquetipo del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza mantenía en él el bastón, la ley y el pan. ¿Y quién estuvo dentro de María? Nuestro sumo sacerdote, nuestra ley, el verbo y nuestro pan. Entonces, si nosotros vemos la devoción que le tenían al Arca de la Alianza, ¿cómo no se la vamos a tener a este nuevo arquetipo del Arca de la Alianza, el que trae a la segunda persona de la divinidad? Dios mío, qué complejo, me siento yo aquí como con ganas de hablar de muchas cosas. Sin embargo, yo creo que toda esta conversación da también para un tipo de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, podemos decir ahorita que nos hace falta mucha humildad. O sea, ahorita tristemente todos quieren hacer muchas cosas y como lo decía el padre Antonio, tomando por ejemplo las campañas políticas desde municipios hasta países, gobernaciones, etcétera, nos hace falta eso, esa pizca de humildad, de no pasar por encima del otro, de aprender que si puedo ayudar está bien, pero sin pisotear a nadie. El hecho de que ahorita los jóvenes, me incluyo, nos queremos comer el mundo, pero ¿de qué manera nos vamos a comer el mundo y haciendo el bien al otro, ¿no? No mirando cómo lo perjudicamos, cómo lo dañamos, sino todo el cómo aplicamos la vida de Jesús, la vida de los apóstoles, de María, Madre de Dios y Madre nuestra, por ende, por supuesto, cómo lo aplicamos a nuestro día a día, el hecho de nuestra relación familiar, con compañeros, amigos, trabajo, incluso personas no creyentes, porque en ellos también podemos ver de pronto incluso la figura de Dios en muchas obras, ¿no? Entonces, me gustaría, David, que
que para los jóvenes que nos estén viendo les hagas una invitación a no quedarse en el de pronto este padre no me ayudó mucho, ya me desanimé, sino que tomen las riendas de su fe y digan, bueno, a pesar de que con este primer acercamiento no fue, con el próximo tal vez sea, y si no vuelve a ser, pues busco la manera de no perder ese hilo y conectar con la fe y con Cristo. Entonces me gustaría que les hicieras esa invitación. Bueno, va a ser una cita que es un poco fuerte de San Agustín. La iglesia es santa, pero también prostituta. Santa porque está hecha por Dios, o también prostituta porque está hecha por humanos, y a veces podemos encontrar ese declive por esa propia humanidad que compone la iglesia, pero debemos buscar su divinidad, ¿no? Y esa divinidad se encuentra en la tradición. Entonces ver que aunque pueda haber obstáculos, siempre al fondo de esa copa va a estar Cristo. Entonces busquémoslo. Listo, entonces, teniendo en cuenta este mensaje tan bonito que David nos da, te agradezco infinitamente por dar tu testimonio, porque no es fácil, muchas personas de pronto tienen este proceso de fe, pero no lo comparten con el mundo. Tal vez aquí a muchas personas que cambies la perspectiva de alguien, llegues al corazón de alguien y los hagas ver la fe de una manera diferente. Entonces te agradezco muchísimo el que hayas venido a este espacio y nos dieras tu testimonio. A ustedes por el tiempo, gracias. Entonces, muchas gracias por ver este episodio. Nuevamente los invito a que se suscriban, le den like, dejen sus comentarios del tema que se habló hoy, temas nuevos que les generen cuestionamientos. Los invito para que lo compartan con todas las personas que conozcan. Nuevamente me presento, mi nombre es Laura Zamora. Antonio. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Influencers de Dios.